me confesó que sí era un prostituto que yo tenía jamás te dije que era relaciones con prostituto, mujeres. nunca entendiste el concepto de mi Tenía relaciones trabajo. con mujeres Jamás a te dije cambio de eso. dinero. Yo poseo una licencia de subrogado sexual. El señor dice que es desvirgador profesional. Mi trabajo no es fácil para nada. No, sí, no es fácil abrirle la pierna y meterle tu serrucho adentro, ¿no? Una virgen. Claro, Juan Pablo II, el Papa sos vos. Tenemos un Papa argentino y un desvirgador argentino. Mi hermana está en una situación negra. Ella a los 18 años se va con un nicaragüense que lo que hace es prostituirla. ¿Dónde está el agua, son de ¿Dónde está el agua? A mí no, yo no quiero comer, yo no, de verdad no quiero vivir. Esta niña ha sido víctima de los crímenes más horribles que una mujer puede enfrentar. Violaciones, prostitución forzada, secuestro. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El comediante norteamericano Steve Martin dijo: cuando un hombre le habla de sexo a una mujer, se llama acoso sexual. Cuando una mujer le habla de sexo a un hombre, es $3.95 el minuto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Simpática la cita de Mr. Martin. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, me casé con un farsante que resultó ser un prostituto. Yo no soy ningún prostituto, soy un desvirgador profesional. Desvirgador profesional. Martina, Sí. Buenas estás tardes. demandando a tu esposo Juan Pablo, Es mi ¿verdad? esposo, exacto. Ok. Bueno, pues explícame qué exiges en esta demanda. Yo le exijo a mi esposo que me dé $20.000. 10.000 de esos dólares son para los gastos que tengo que pagar en la inmigración, ya que me ha hecho una denuncia porque yo aludiendo que yo me casé con él solamente para venir a los Estados Unidos. Ahora me da la pauta. Los que sí, otros ¿verdad? $10.000 son por daños y perjuicios porque él me trajo engañada desde la Argentina ocultándome que él era prostituto. Jamás te engañé. ¿Y el divorcio? También quiero divorcio. También quieres el divorcio. Yo también lo quiero, ¿eh? Yo no quiero saber más Inmediato. nada con esta mujer. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en algo ya sí, al principio. totalmente. Eso es bueno, ya tenemos un acuerdo. Sí, total, Ok. 100%. Bueno, cuéntame los hechos y las circunstancias de este caso. Nosotros estamos casados hace 5 meses nada más, pero nuestra historia no empieza allí. Ok. Nosotros nos conocimos en la secundaria, fuimos novios, él fue mi primer novio, fue la primera persona con la que yo tuve relaciones sexuales. Y bueno, por cosas de inmadurez, en ese momento no prosperó nuestra relación, ¿no? Yo nunca más lo volví a ver hasta hace 2 años que tuvimos un encuentro casual en la fiesta de una amiga que compartíamos. Y bueno, charlando, él me contó que había estudiado acá en los Estados Unidos administración de empresas, que tenía una empresa de organización de eventos, de fiestas y de desfiles de modelos. Que tenía una situación económica muy buena y la verdad es que a mí eso no fue lo que me sedujo, sino que yo volví a encontrar a la persona que yo amaba en su momento. No te Que lo- tapes el micrófono. Perdón. Ok. Yo volví Que lo sigo siendo. Yo volví a enamorarme, él me sedujo. Yo encontré en él la persona que yo había encontrado a los 15 años cuando... Una persona alegre, divertida, sensible, cariñosa. Y bueno, comenzamos una relación de novios a distancia. Yo en Argentina, él acá en Miami. Muy bien. La idea siempre fue que yo me viniera para acá, pero yo tenía mis serias dudas porque yo tenía negocios allá, yo tenía un restaurante y tenía también un departamento que había comprado a medias con mi hermano. Pero bueno, decidí acompañarlo, jugármela por él. Y tal mal no te fue. Yo vine enamorada. El tiempo que estuviste acá, estuviste bastante bien. Pero la situación era, estábamos esperando que él tuviera la ciudadanía americana.
ni bien él la obtuvo, él vino a Argentina, nos casamos en Argentina para que nuestros familiares pudieran estar en nuestra boda y nos mudamos para Miami. Perfecto. Sí, ni bien yo me vine para Miami, la situación cambió. Él no era el que me prometía ser, el que yo conocía, él se transformó, era una persona narcisista, egoísta, que solamente se pensaba en su vestimenta, se perfumaba, se bañaba, salía a la calle durante la noche, aludiendo que se iba a eventos, a sus fiestas, a su trabajo, que en realidad no era real, porque él es prostituto, señora. Yo le pedía, por favor... No, espérate un momento, no sigas interrumpiendo. ¿Cómo descubres que él es prostituto? Yo le pedía, por favor, que él me confesara por qué él volvía, él salía de noche y volvía a las madrugadas con olor a mujer, señora. Pero no era perfume, era olor a sexo. ¿Sí? Yo tengo evidencias acá, luego... investigando, mirando sus cosas, encontré esto, que también se lo entregué a la producción para que lo muestren en pantalla. A ver. Yo le pedía, por favor, que se sincere conmigo. Sustituto sexual, especialista en vírgenes, certificado. ¿Cómo que certificado? Totalmente. Y con años de experiencia, buenos precios, horas flexibles, solamente para personas mayores de 18 años, limpio y sin drogas. Y ahí están los teléfonos y una dirección, un webpage. Él nunca quiso ser sincero conmigo, entonces yo decidí seguirlo una noche. Esa noche yo lo seguí por 3 horas y en esas 3 horas él tuvo citas con 3 mujeres diferentes. Al finalizar la cita, a todas les daba un beso en los labios y las abrazaba como si fueran sus amantes. Exagerada. Entonces yo cuando volví a mi casa decidí enfrentarlo y ahí él me confesó que sí era un prostituto que tenía relaciones con mujeres. Nunca entendiste el concepto de mi trabajo. Tenía relaciones con mujeres a cambio de dinero. Y no solo eso, sino que luego de eso, él fue a inmigración y me hizo una denuncia a mí, diciendo que yo había venido acá, que se me había casado con él solamente para poder venir a los Estados Unidos y obtener mi residencia, cosa que es totalmente falsa. ¿A causa de qué hizo eso? O sea, ¿cuál fue para salvarse, para meterme a mí una demanda que no es verdad. Es real. No, yo fui engañada, yo vine enamorada y me engañó este hombre, yo quiero separarme. Entonces, por esta razón, él exige los $20.000, el divorcio... Yo le exijo los $20.000 sí, claro, el divorcio. Sí, y el divorcio. Exactamente. Perfecto. Ok. Primero, antes que nada, exactamente lo mismo. Exijo el divorcio, no quiero saber más nada con esta mujer. Para mí es la mujer que pensé que la conocía, pero realmente no la conozco para nada. Yo exijo $10.000 a Martina por el hecho de que, primero por desagradecida. ¿Desagradecida de qué? Es una desagradecida total. Mandó una carta... porque sigue con la idea de que soy prostituto, algo que es totalmente mentira. Perdóname, pero si yo veo esto, doctora, para mí tú eres prostituto. Pero ahora le voy a explicar el porqué. Ahora le voy a explicar el porqué. Bueno, no es tan así como dice ella. No es así. No sé, pero esto que me enseñó ella, no es así. Saca tu foto. No es así. Bueno. Pero es una foto normal. Ahora doy un servicio que ahora le voy a explicar. Un servicio. Pero yo exijo los $10.000 porque Martina mandó una carta a Inmigración donde me está demandando, está diciendo que yo me dedico a la prostitución, algo que es ilegal acá, y está poniendo en riesgo mi ciudadanía americana. Algo que me ha costado muchísimo, lo sabes muy bien. ¿Ok? Yo no niego, es verdad, cuando yo la traje de Argentina para acá, yo tenía una agencia, una empresa de eventos, de desfile, de diferentes tipos de cosas con respecto a la moda. ¿Tienes evidencia de que lo tenías? No, en estos momentos no. Ok. Pero a lo que me refiero que hubo un momento que no me estaba yendo bien económicamente para la vida que yo le quería dar a ella acá, porque acá no es barato, usted lo sabe. ¿De qué hablar? Déjame hablar, ya te dejé hablar, déjame hablar. Y por medio de un contacto de un amigo, que un día le comento que realmente no me estaba yendo bien, me dice, ¿por qué? Mira, te puedo contactar con ciertas agencias de modelos, quizás vos podés empezar a hacer desfile, a hacer modelo, lo cual lo acepto. Dentro de las opciones de trabajo que había posibilidad de acompañar a empresarias, a gente en eventos, solamente acompañar. ¿Cómo escort? No, porque jamás hubo contacto, no había un contacto. Compañía, 100%. Compañía, ok. Y a través, con el tiempo, a través de una persona que me hice muy amiga, me comenta que estaba mal porque su mejor amiga estaba pasando por una situación muy especial, que tenía 30 años y era virgen. Yo lo único que me ofrecí es hablar con esta persona. Recién salitas del horno, ¿no?
déjame hablar, por Dios. Me ofrezco a hablar con esta persona y en lo que hablando, una cosa llevó a la otra y ahí es donde, sí, tengo una relación sexual con esa persona. No solo es prostituta, sino que se acuesta con vírgenes. En ese momento, a cambio de nada. Después que yo empiezo, a partir de ahí, a tomarlo como un trabajo, que realmente me pagaba muy bien, para poderle dar la vida. ¿Cuánto te paga una mujer para que le quites la virginidad? Lo que pasa es que eso es lo que yo quiero explicar. La diferencia entre prostituto y a lo que yo me dedico, prostituto cobra por 1 o 2 horas. Yo no, mi trabajo consiste básicamente en 3 citas diferentes días, la cual, la primera, consiste básicamente en conocer a la persona, escuchar su problema, su trauma, por qué no han podido llegar a cierta edad a tener su primera relación sexual. La segunda es, ya nos encontramos en un departamento. Ojo, quiero también dejar claro que siempre hay un terapista como tercera persona. Claro, es algo muy profesional. ¿no? Siempre Sí. en todos tus encuentros con estas mujeres Sí. hay un terapista. A partir de la segunda cita. Y la tercera, ahí es donde hay desnudos, donde yo trato de hacerla sentir cómoda, de hacerla sentir con confianza, porque son mujeres. ¿Usted cree que es fácil? Mi trabajo no es fácil para nada. No, sí, no es fácil abrirle la pierna y meterle vos no dije nada de mucho fácil. adentro, ¿no? Yo no dije nada de ¿Usted sabe fácil. lo que es, doctora, que de repente la llame una mujer de 50 años? De 50 años, pero pasadita de peso y todo, y de repente se baje esa cosa y tenga un árbol ahí abajo. No, usted se ríe, pero si ¿Qué usted voy a tuviera... hacer? Si usted tuviera ¿Qué mi voy a lugar, hacer? no es fácil. Me ha tocado estar con gente discapacitada, Claro, no es me ha tocado mujer de 60 años, fea, porque me ha tocado cada cosa, que eran unos más feas que... ¿Y conmigo era patada en el fácil? ¿Qué? ¿Conmigo era fácil? Pero tú eres su esposa, ¿por qué te metes tú en este ¿por qué? lío? Porque Pero yo quiero dejar en claro algo. Yo poseo una licencia de subrogado sexual. Yo lo que no hago no es un crimen ni ¿Dónde nada está tu totalmente licencia? ilegal. Déjame En este momento la tiene mi abogado, que me está llevando el caso, porque esta mujer me ha presentado esta demanda. Pero no en me la corte. trajiste una copia. En este momento no la poseo. O sea, la tiene mi abogado. Sí, no la tengo acá conmigo. Pero la tengo. O sea, es algo que en la corte va a estar. Yo no estoy haciendo absolutamente nada ilegal. ¿Quién tiene testigos? Yo. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta regresamos con más de este caso. una virgen. Claro, Juan Pablo II, el Papa sos vos. Tenemos un Papa argentino, un desvirgador argentino. ¿Ese soy yo? Sí, yo soy una de las mujeres que contrató el servicio de Juan Pablo. ¿Y cuánto le pagaste? $1000. $1000. Es lo que cobro, el paquete. Caso cerrado.